¿Cómo transitar una depresión? ¿Cómo poder darte espacio para sentir tus emociones y realmente transitar lo que está pasando en este momento en tu vida? ¿Cómo puedes darte permiso para estar mal incluso cuando no tienes tiempo o todo se supone que debe estar bien? ¿Cuál es la diferencia entre estar deprimido o estar transitando una depresión y sentirte triste o angustiado? Todo esto y mucho más vamos a hablar hoy en este episodio, hablando sobre la depresión, un tema que realmente necesitamos empezar a tocar y realmente necesitamos empezar a divulgar. Aquí te queremos dar junto a una psicóloga muchas herramientas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos para que empieces a sentir realmente tus emociones y empieces a poder transitar tu depresión o empieces a poder ayudar a alguien a transitar su depresión de la mejor forma. Este episodio me llega muy al corazón. Aquí te cuento un poco de mi historia transitando la depresión y un poco de todo lo que he vivido en mi vida. Así que empecemos de una vez. Bueno, hola a todos y bienvenidas a Reta tu Narrativa. Yo soy Ale Tello y este es el espacio donde nos atrevemos a cuestionarnos esas historias que han modelado nuestra vida y que en este momento ya no nos sirven tanto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que ha sido ignorado durante muchísimo tiempo. Incluso haciendo una investigación sobre el tema que vamos a hablar hoy, encontré una frase que dice que se considera o ha sido tomado como el lepra del siglo XXI. Y también para mí es muy importante porque me toca muy cerca a mi casa, me toca muy cerca a mí. Creo que ha tenido un estigma muy grande durante muchísimo tiempo y hoy en día, sobre todo atravesando esta pandemia mundial que ha tenido un efecto tan grande en absolutamente todo el mundo, es supremamente importante empezar a hablar de esto y el tema es la depresión. ¿Por qué les digo que toca muy cerca a mi casa? Porque yo misma he sufrido de depresión. He tenido incluso 2 intentos de suicidio que realmente, no sé, creo que muchas personas han pensado o incluso me han dicho que en qué momento tomé la decisión de hacerlo y creo que nunca tomé la decisión de hacerlo. Simplemente un montón de situaciones me llevaron a ese momento. Y creo que dentro de esas situaciones era que no podía contarle a absolutamente nadie cómo me estaba sintiendo por el mismo estigma de no estás deprimido, estás aburrido, tienes que empezar a hacer algo, tienes que salir, tienes que ponerle una sonrisa todos los días a la vida. Esta presión de sentirte bien todo el tiempo creo que fue una de las causas de las que yo nunca pudiera o nunca en ese momento pude realmente digerir esta depresión y hasta hace muy poco fue que caí en cuenta que realmente había vivido momentos depresivos en mi vida durante mucho tiempo. Entonces, bueno, por eso quiero hablar del tema hoy y tengo una invitada muy especial. Ella es una persona colombiana que sé que también tiene una historia un poco cercana a la depresión y que por eso me gustó invitarla hoy para que habláramos de este tema. Ella es Carolina Leguizamón Martínez. Ella es psicóloga de profesión y magíster en intervención de sistemas humanos y consultora transformacional por vocación. Tiene 12 años de experiencia y un recorrido vital como alma, mujer, viajera, migrante, psicóloga e investigadora. Aparte, ya tiene una frase en su página que me pareció preciosa y es: me duele tu dolor y me alegra tu alegría. Carolina, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, cuéntanos un poquito más de ti y cuéntanos cuál es esta relación que tienes con todo este tema de la depresión. Hola Ale y gracias por este espacio, por esta invitación. Sin duda requerimos hacer viral la empatía y eso se logra a través también de espacios en donde sin tapujos, con mucho amor y respeto, pero también con mucho profesionalismo y honestidad, hablemos de temas tan importantes y que se trivializan mucho, como la depresión, la ansiedad y en general los estados emocionales. Y digo que se trivializan porque me encanta la introducción que haces, no solo por lo cercana, ¿no? Que esto que nos compartes que nos ha tocado a muchos y a muchas, sino porque se trivializa pensando que la depresión o la alegría se traen simplemente con el pensamiento, ¿no? O sea, si pareciera que si pienses de una manera, en la vida todo se soluciona.
Y como todo en la vida, pues lo que yo digo tampoco es una verdad absoluta, con todo esto hay que tomar con pinzas este tipo de ideas, que entre otras cosas son ideas que surgen sobre todo con fuerza en Occidente después de los 60, de los 60 con todos estos movimientos de New Age. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo lo que consumimos ahora en este afán de que consumes, ¿no? De eres lo que consumes, eres lo que comes. Ey, 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 ten cuidado, porque también eres lo que escuchas y lo que escuchas te puede estar negando un conocimiento serio, profundo, pero también para quienes lo quieran, más espiritual del cuerpo, ¿no? Entonces del cuerpo, de la vida, de las emociones. Entonces yo creo que Ale, la depresión como tema y como escenario de interés en sanación llega a mi vida luego de muchos años de trabajar en intervención psicosocial con poblaciones que han vivido diferentes eventos de vulneración, especialmente en el marco del conflicto armado, pero también hombres y mujeres de diferentes condiciones. Le agradezco mucho a la vida y por supuesto a la familia en la que crecí, que me permitió encontrarme con la diferencia, con la alteridad, ¿no? Entonces estuve trabajando con empresarios y empresarias, con dueños o dueñas de diferentes procesos de emprendimiento, pero también con estudiantes universitarios, con estudiantes de colegio, con lideresas sociales. Y creo que mi propia vida es esa mezcla de un montón de lugares, digamos, de crecimiento. Y en eso, pues mucho dolor independientemente de si es en el marco del conflicto armado, de si es por un evento de vulneración de derechos, independientemente de si es porque se cayó la empresa o tenemos retos con el equipo de trabajo o esto que llamamos sentido de la vida, en el caso de cuando trabajaba con estudiantes universitarios y de colegio. Entonces, esto para decir que la depresión me tocó a través de las diferentes voces de gente de condiciones sociales, culturales y personales muy diversas. Eso creo que fue el primer lugar. Y el segundo, sin duda, la oportunidad que yo misma me he dado, bueno, digo la oportunidad ahora, ¿no? Pero en su momento no lo vi como una oportunidad de transitar por la tristeza y por la ansiedad, ¿no? No, y es que no lo elegí. Y ahí va una primera idea, Ale, que me resuena con la introducción que haces. Yo no elegí vivir en la tristeza, o sea, por favor, dejemos de trivializar esta vaina, ¿no? Porque es como tú eliges, no siempre elegimos. No, y no siempre elegimos. Y la gente que sufre por ahí no siempre está eligiendo sufrir. ¿Por qué? Porque hay condicionamientos sociales, culturales y más adelante lo vamos a ver, bioquímicos que hacen que mi manera de vivir la depresión y la ansiedad no se soluciona solo pensando de una manera. Ojo que tampoco estoy diciendo que eso no sea importante, ¿no? Obviamente tenemos que limpiar nuestro pensamiento, pero creo que eso, después de mi experiencia personal y de mi experiencia profesional a través del dolor, de la tristeza, de la ansiedad, de retos profundos como la muerte de quienes amo, pero también mi propia muerte. Yo he asistido a mi propia muerte digamos, como en mis identidades. Y ahora no me importa decir que soy una mujer diferente y con todo el amor digo, hay gente que me conoce del pasado, que no conoce la mujer que soy ahora y que puede que se sorprendan o no estén de acuerdo y estoy totalmente en paz con eso en este momento. Entonces creo que estos dos lugares me hicieron llegar a ella migra un poco y hasta puesta mía por la psicoterapia, en donde quiero decirte esto que tú leíste allí en la página y es, sí, me alegra tu alegría, claro que sí, pero sobre todo me duele tu dolor, pero no me duele como cliché, o sea, me duele en serio, creo que tengo esta intención de conectarme con el dolor, no para quedarnos ahí, sino para sentirlo, que es el tema que a veces nos empuja más en la depresión, que no queremos sentirlo, que todo el mundo nos dice, pero ¿qué te pasa? Mira, está brillando, hay nieve, qué maravilla, y uno, a ver, no lo veo, ¿no? Después lo miraremos. Pero, pero sí, creo que son estos lugares. Me fascina que has visto esto reflejado en todos los sistemas sociales, en todos los estatus, en todo tipo de persona, porque creo que a veces, y sobre todo con esta frase, ¿no? De no estás deprimido, estás aburrido, tienes que salir, hacer algo, mira la belleza de la vida. O sea, con este tipo de frases siempre se nos plantea como esta imagen de la depresión es de personas que no están haciendo nada, de personas que de pronto tienen un nivel de riqueza, que no tienen que salir a trabajar todo el tiempo o que eligieron vivir en ciertos lugares. O sea, se tiene como una imagen, de cierta forma se elige estar deprimido. Y creo que eso le borra a uno muchas ayudas que puede encontrar en el camino. Y definitivamente, por lo menos para mí, fue así, ¿no? Esto de sentir que era yo un poco la culpable por estar en medio de una depresión o por estar en medio de una situación en la que
yo misma supuestamente o por lo que me habían enseñado, podía salir si me decía todos los días en el espejo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y eso realmente lo que hacía era que me sintiera aún peor y fuera aún más difícil. Pero bueno, antes de preguntarte un poco más sobre la depresión y que ahondemos un poco más en síntomas, en tipos de depresión y todo esto, quiero darles un poquito unas cifras, porque si bien cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de salud mental, las cifras a veces nos alienan un poquito, también creo que las cifras nos ayudan de pronto a ponernos un poco en contexto y a decir, ok, es que no estoy solo, o si me estoy sintiendo mal no soy la única persona. No, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se calcula que más de 300 millones de personas sufren de depresión y además después de esta pandemia mundial o ahora que la estamos viviendo, se cree que la depresión, que los problemas de salud mental van a estar en aumento. Incluso se prevé una tasa de suicidio que aumente la tasa de suicidio mundial entre el 1% hasta el 145%, lo cual ya se ve reflejado, por ejemplo, en países como Japón, que en octubre del 2020 se suicidaron más de 2.000 personas. Para ponerlo un poco en contexto, ese mismo mes en Japón, en ese país, murieron de COVID 2.000 personas. Así que básicamente esto es otra pandemia. Esto es algo que me parece que es como, como una pandemia en silencio, de la cual nadie quiere hablar porque es muy incómodo y porque nos mueve de ciertos sitios en donde no sabemos si realmente queremos ser movidos, pero que es necesario. Y no es algo que solamente se ve en Japón o por allá en otros países, allá al otro lado del charco, sino que incluso México, Colombia, Estados Unidos son países que tienen tasas de suicidio supremamente altas. Así que creo que es algo que realmente nos toca muy, muy de cerca y muy, muy, muy en nuestra propia casa. Así que no es algo que podamos decir, no, prefiero no verlo, no, prefiero no entenderlo. Porque muchas veces cuando hacemos esto de prefiero no verlo y de pronto estamos en medio de una depresión o estamos en medio de un problema de salud mental, es aún peor. Y lo estamos de pronto agravando con esta cosa de no quiero sentir, como decías tú. Caro, porfa, cuéntame qué es en sí la depresión y qué es la diferencia entre sentirnos tristes o desanimados a sufrir una depresión o a estar en medio de una depresión. Gracias, Ale, por esas cifras que sin duda muestran un tema que viene creciendo más con los años. Digamos que hay dos contextos. Uno, que en términos de la depresión, tal vez como condición que también puede llevarnos a la conducta o el pensamiento suicida, viene probablemente existiendo hace mucho tiempo. No olvidemos que también la depresión es una categoría diagnóstica dentro de la cual pues nos inscribimos en un contexto histórico, social y cultural, ¿no? Entonces, probablemente hace muchos años, de hecho en la humanidad y en la historia de la filosofía también se viene hablando de la profundidad y la densidad de las emociones. El alma, ¿no? El alma, también toda esta apuesta inicial por una psicología un poco más desde el inconsciente, en donde las distinciones entre esto inconsciente, entre el yo, el ello, el superyo, ¿no? Y lo que pasa es que en el último tiempo estamos asistiendo a una necesidad mucho más urgente de poder nombrar cosas que antes o no sabíamos cómo nombrarlas o no teníamos un consenso de sentido común o no teníamos, como en este caso, la categoría diagnóstica de la depresión, o no sé, no teníamos las oportunidades. Digamos que sí hay que decir que la explosión, entre comillas, de los medios de las tecnologías de la información y la comunicación nos han permitido poder acercarnos más a la información, digamos, en salud y en enfermedad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esto requiere aún más pinzas, porque en un mundo en donde hay tanta información, venga, yo, ¿qué es lo que tengo? Ah, no, yo lo que tengo es tristeza. No, mire que me hiciste acordar de esta frase que también la decía en su momento Facundo Cabral, que hace parte, creo yo, de ese conocimiento también popular, ojo, ni malo ni bueno, solamente de ideas de, como más populares, y es: no estás deprimido, estás distraído de la vida que te puebla. Entonces pareciera que el problema es mío porque estoy distraído y no sé ver la grandeza del mundo, ¿no? Cuando es mucho más que eso, ¿no? Digamos que esta frase y la que tú citaste esconde ese afán que todos los seres humanos llevamos dentro de sentirnos plenamente bien, de como del elixir, ¿no? Por eso es que somos además una especie con mucha tendencia a las adicciones también, o a volvernos adictos a algo o a alguien, a una frase, a un deseo. O sea, buscamos, somos además muy inocentes
en ese sentido, muy inocentes digo, como en esta vulnerabilidad que es nuestra especie, en buscar las fuentes de placer. Y de ahí que nos asusta un montón chocarnos o toparnos con el conflicto, con el otro, con la diferencia. No puedo, no lo tolero, lo que me mueve a mí. No tolero que tú me digas, Ale, pero mira que estés triste. Además, no lo tolero no solamente por un tema tuyo, ¿vale? No lo tolero por mí, porque yo qué hago con eso, porque me pone en jaque a mí con eso. Me pones en jaque, o sea, ¿qué te digo, no? Me cuestionas a mí misma y me cuestionas a una sociedad. Le botas la bola a una sociedad en donde la sociedad te dice, ey, 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 no, amiga, tú eres la que tienes que fijarte un poco qué está pasando. Nosotros te estamos dando herramientas, mira, te acompañamos, te leemos las frases bonitas, pero no. Entonces esto para decir, no se expone como sociedad. La depresión, la ansiedad y diferentes, voy a ponerlo entre comillas, trastornos en salud mental nos exponen a la vulnerabilidad, nos exponen a la responsabilidad social. Por eso la depresión y la ansiedad, por ejemplo, no es algo que le toque al individuo. Yo siempre trabajo en psicoterapia, el síntoma es una solución mal planteada a algo mucho más grande, a algo que requiere mi atención. O sea, de entrada el síntoma es una solución. Y lo más duro de esto es que la persona que vive con depresión en este caso, ella misma está tratando de solucionar algo que pasa en su sistema, ya sea familiar, relacional, más social, digo, no de su familia primaria, sino un poco más ampliado, o incluso del lugar de la sociedad en la que está. Asistimos a generaciones enteras con diferentes tipos de circunstancias, estos llamados trastornos de la atención, los trastornos de la ansiedad, de generaciones enteras con conducta suicida o partes de generaciones y ahora la depresión, ¿no? Entonces esto para decir hay que situarlo también socialmente. Y es que hay que tener mucho cuidado también porque no sé si te ha pasado, Ale, pero en muchos lugares o en nuestra cotidianidad nos dicen, ay Carolina, qué neurótica estás, ay Carolina, qué obsesivo compulsiva eres, ay Carolina, qué depresiva, ¿no? O sea, usamos categorías muy serias que en verdad generan sufrimiento emocional, de las cuales además no sabemos, para digamos, en nuestra cotidianidad, juzgar las conductas del otro. Uy, Carolina, qué obsesiva eres, porque no sé, soy particularmente considerada con la limpieza y el orden, ¿no? Y lo digo porque en particular me pasó por mucho tiempo, sin que fuera obsesiva ni compulsiva, ¿no? Entonces, decimos cuando Ale está deprimida o me dice que está deprimida o no tiene ganas de levantarse o está, digamos, sistemáticamente perdiendo su capacidad de foco y atención o está perdiendo sistemáticamente su capacidad de conexión social, incluso su apetito está cambiando, incluso su digestión está cambiando, ay no, lo que tú estás es triste o no, estás simplemente deprimida, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que, digamos, que la depresión como categoría, definido como un trastorno mental, que se caracteriza por la presencia de, sí, tristeza, pero también viene la pérdida de interés o de placer, vienen sentimientos de culpa, de diferente índole, entre me culpo por no sentirme bien, por no poder apreciar, por no poder responder, por no ser suficiente, por la culpa, también está relacionada con dificultades en esto que llamamos autoestima, o en esto que ya, cuando hablamos de la autoestima no hablamos algo romántico de, ay, yo soy divino, divina, sino la autoestima es esta capacidad de agenciamiento, de yo me puedo hacer cargo de la vida y de la manera en como yo me hago cargo de la vida, independientemente de los resultados, sé que estoy en movimiento, ¿no? O sea, no me mido solo por los resultados, un poco eso es la autoestima. También hay trastornos del sueño, del apetito, hay sensación de cansancio, hay muchos problemas de concentración. Entonces, esto es, digamos, un lado del trastorno mental que me causa desconexión con el sentido de vida. Vamos a llamarlo así en ese resumen. Pero con ese resumen pareciera que también caben otras categorías. ¿Qué caracteriza específicamente a la depresión? Yo quiero mencionar un componente que es súper importante, que se obvia en muchas condiciones. Por eso si quienes nos escuchan creen que están viviendo depresión o ustedes están conviviendo con una persona que creen que está transitando por la depresión, transitando, ojo, y viviendo. Yo no dije que es depresiva, porque una persona no es nada de ninguna categoría. Una persona transita por estas condiciones, vive con estas condiciones y al ser una condición, por supuesto que la puedo modelar, ¿no? Entonces también es muy importante cómo lo nombramos. Es importante decir primero que hay que fijar cómo está nuestro sistema nervioso.
Cuando hablamos de depresión, de ansiedad, de trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, incluso insomnio, que como tú bien lo dijiste, estas últimas condiciones que he nombrado se han exacerbado en contexto de cuarentena y en contexto de pandemia, le decimos a la gente como, Ana, o sea, lee esto o focalízate en esto o ¿no? Pero no le decimos, venga, ocúpese de su sistema hormonal y de su sistema nervioso, ¿cómo está? ¿No? Porque es que no somos solo un armazón de huesos y carne en donde todo lo que comanda exclusivamente es el pensamiento. Obvio que puedo hacer mucho con el pensamiento, otra vez no lo estoy trivializando, pero necesito saber cómo está mi sistema nervioso. Yo siempre le invito a la gente en psicoterapia y en ella migra, por eso es la apuesta, integrar mente, emoción y cuerpo, porque es que yo necesito saber cómo está, por ejemplo, mi capacidad de captación de unos neurotransmisores súper importantes que son los que nos ayudan a estar bien, digamos, voy a llamarlo así, estas sustancias bioquímicas que nos ayudan a regular un montón de procesos súper importantes a nivel humano. Y entonces yo necesito saber cómo está la dopamina, cómo está también la liberación de serotonina, porque la depresión, especialmente la depresión mayor, que si bien se debe a la interacción de factores ambientales, sociales, culturales, es decir, tu historia de vida social, personal, familiar, un trauma reciente, también está relacionada con la escasez de la serotonina. Y hay que ver por qué se debe esa escasez. Mira que también ahí puede haber algo genético, puede haber algo neuroquímico, puede haber algo que se haya desencadenado por un evento de estrés postraumático que haya afectado toda la liberación de mis neurotransmisores. Entonces, la serotonina, que es el neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar. Cuando hay gente que tiene que llegar a tomar antidepresivos, y ojo, que solo puedo llegar a tomarlos cuando se han hecho estudios pertinentes con psicología y psiquiatría, porque no deseamos que tú vivas eternamente medicado, pues digamos un poco lo que hacen los antidepresivos es regular o ver un poco la liberación de serotonina, porque se ve afectada. La serotonina es esta, digamos, para simplificarlo, esta sustancia, este neurotransmisor que nos ayuda a sentir este estado de bienestar, pero también se ha detectado una disminución de la dopamina, ¿no? Y de una cosa que llamamos norepinefrina, que nos ayuda a los estados de motivación. Y otras cosas un poquito más complejas como el GABA, que nos permite relajarnos. Entonces, esto para decir que si bien la depresión es una condición en la que nosotros presentamos una sensación de pérdida del sentido de vida a causa de factores ambientales, otra vez, que está pasando en el mundo, en tu vida, se está muriendo la gente, se están cerrando las empresas, no sabemos qué va a pasar con la vacuna, eso no es, ¿no? Sociales, también un poco las condiciones ya propias socioeconómicas de la persona, culturales, los roles de género, ¿no? Pero también familiares en términos de la historia, del lugar que ocupas en tu familia, cómo se ha desarrollado el sistema familiar. Otra vez, la persona que vive con depresión o con ansiedad es parte de la manera en que el sistema mismo está solucionando algo. Entonces hay que ver qué está pasando en sus relaciones, pero también esta parte bioquímica, en donde vamos a tener que conocer cómo está nuestro sistema hormonal, hay todos los exámenes de laboratorio, cómo está nuestro sistema nervioso, es decir, un poco más genético y neurológico, y especialmente enfoquémonos en cómo está la serotonina y la dopamina para empezar. Que menciones esta parte biológica me parece supremamente importante, esta parte hormonal, que es algo que realmente yo hoy estoy hablando yo como una persona común que no ha estudiado psicología, que no había tenido ningún tipo de contacto con un psicólogo antes de, mejor dicho, o sea, antes de mis 27 años, es que no se me pasaba por la cabeza porque decía, no, yo un psicólogo, yo no estoy loca, eso es para los locos, para los que necesitan camisa de fuerza, ¿no? Que es un poco un contexto o un imaginario colectivo que tenemos, que siento que tenemos que romper, pero bueno, eso es otro tema. Yo nunca había pensado en cómo mis hormonas me afectaban a mí. ¿Ok? O sea, de pronto al ser mujer, si tú dices, no, me llegó la menstruación, tengo el periodo, y uno dice, ok, sí, las hormonas, pero es un poquito como esto de, ay, tengo la depre, ¿no? Ay, es que eres compulsiva, pero como en folclore un poco lo hablamos, ¿no? Entonces es como, ah, sí, estoy hormonal, pero en folclore nunca lo había como asociado realmente a mi estado de ánimo, a cómo me sentía, a todo un proceso sistemático que existe y que somos un todo, ¿no? O sea, que no podemos decir, es que mis hormonas van para la derecha, no, yo voy para la izquierda, no me importa, no le presta atención. No, eso no funciona así. Y caí en cuenta precisamente de todo el sistema que somos cuando
pasé mi primer invierno. Yo nunca antes había pasado un invierno, nunca en mi vida. Yo viví toda mi vida en la costa colombiana. Esto es Caribe, sol, playa, arena, o sea, esto es como el epítome de la luz en todo su esplendor. Llegué a Europa, pasé mi primer invierno acá, aparte que me tocó el invierno más frío de este país en muchísimos años, y me di cuenta que realmente tiene un efecto tan grande el no tener la cantidad de vitaminas, el no tener la cantidad de elementos bioquímicos necesarios en tu cuerpo. Esto lo digo porque, y esto es algo que yo no sabía, un europeo me tocó, casi que me instruyó en esto de, por favor, toma vitamina D apenas vaya a empezar el invierno, porque si no te vas a sentir peor. Y hoy en día, cada septiembre yo voy y digo, voy y compro mi tarrito de sol para poder mantener mis niveles, y creo que es como una conciencia que no había tenido precisamente porque nunca lo había necesitado tener. Entonces me parece muy 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 importante recalcar esto, y es que realmente sí somos todo un sistema. No podemos decir mi hormona va para la derecha, yo para la izquierda. No tengo tal, o sea, no estoy de pronto sintetizando también esto y no importa, yo no le presto atención, me pongo enfrente del espejo y digo esto del espejo tanto porque es algo que me decían muchísimo, ¿no? Tú repítete en la mañana que te sientes bien, que te sientes bien, que te sientes bien. A la final me lo repetía 10.000 veces y me sentía peor, ¿no? Entonces es un poco como que si existe algo dentro de tu sistema que no está funcionando bien, primero no es tu culpa. O sea, tú no le dijiste a tu hormona, no funciones, no, cuerpo, no dijeras esto. No, tú no lo hiciste, pero también, segundo, es algo que puedes, no sé, que me parece un poco más tangible para actuar sobre ellos. Si encuentras que tienes un nivel bajo de vitamina D, puedes comprar un suplemento. Existen diferentes cosas que puedes hacer que tal vez nos ponen un poco más como en este modo acción y vemos como más tangible. Porque a veces las soluciones cuando estás deprimido, y sobre todo cuando no tienes acceso a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, a un terapeuta, pueden a veces sentirse un poco intangibles, ¿no? Siento que a veces podemos sentir como que tenemos que hacer cosas como transitar la depresión, y uno dice, pero ¿cómo transito una depresión? ¿Qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Tengo que cambiar mi estilo de vida? Y en esto me gustaría hablar contigo. Si yo de pronto te escucho a ti hoy, o durante mucho tiempo me he sentido mal, me he sentido como con este desgano, esta falta de sentido de vida, o de no saber qué hacer, de sentir que de pronto estoy mal, de pronto siento que puedo estar transitando una depresión. ¿Qué puedo hacer en medio de esta depresión? ¿Cómo la puedo transitar? ¿Qué herramientas puedo tomar? Y de pronto quiero ir un poco más allá de ten autocuidado, ¿no? Hazte una tina de agua caliente, dos pepinos en los ojos y te vas a sentir mejor. Un poco más allá como de esta, como dices tú, esta trivialización que tenemos hoy en día de ese autocuidado, y como este imaginario de prende velitas por toda tu casa, te vas a sentir mejor, que a veces, bueno, sí, funciona, uno se siente un poquito mejor por dentro, pero realmente no atacan el verdadero problema. ¿Qué podemos hacer para transitar una depresión? Sí, no, definitivamente, Ale, como tú también lo introducías y como hablábamos, o sea, lo primero es en esto que dices, la primera cosa que yo creo que el camino es tomar decisiones informadas. Y en tomar decisiones informadas tenemos que seleccionar muy bien cuáles son nuestras fuentes de información, triangularlo. Yo te decía, y lo digo mucho, de hecho, que yo he probado con diferentes cosas, de verdad, con el yoga, el Hare Krishna, el Ayurveda, lo espiritual, las mentorías, he probado con todo. Al final en el camino me quedé con la psicología y la terapia narrativa, que es desde lo cual yo trabajo. Pero esto para decir, tomar decisiones informadas no es simplemente buscar información en el doctor Google o en el vecino o en mi amiga que pasó por exactamente lo mismo. No, tomar decisiones informadas no es pedir consejo y no es buscar verdades absolutas. Sé que eso es muy humano, ambas cosas, pero ambas cosas nos limitan el aprendizaje y nos limitan el proceso de sanación, paradójicamente. Porque cuando yo pido un consejo e intento entrar ahí, o por ejemplo, cuando una persona con depresión solo, digamos, se trabaja a través de antidepresivos, esto me está limitando y me está estancando en el proceso de pasar y convivir de otra manera con esta condición de la depresión. Entonces,
Decisiones informadas es decisiones profesionales, fuentes verificables, serias, responsables. Son fuentes y personas que no nos ofrezcan verdades, sino recursos para poder buscarnos. Es decir, preguntas, ejercicios, aperturas, pero que no se vendan como una verdad. Decisiones informadas es sin duda acudir a, pues a algo que humanamente hemos desarrollado. Yo no sé en otros milenios, no sé, Alex, si tú y yo nos veremos en otras vidas después y en qué estará la humanidad, pero por ahora y en esta historia que hemos tejido, la medicina ha sido fundamental. Entonces sí que necesitamos ir al médico, sí que necesitamos ir al endocrinólogo, sí que necesitamos ir probablemente en algún momento al neurólogo, sí que necesitamos ir al psiquiatra, sí que necesitamos ir al psicólogo, pero también, y no voy a decir que no porque además yo misma también lo transité, probablemente tú después me pudieras contar de esa experiencia tan valiosa que has tenido de vida. También necesitamos el guía espiritual, también necesitamos tipo de filosofía, también necesitamos la bebida, también necesitamos el alimento, necesitamos, y obviamente no mencioné al principio, pero también el nutriólogo, la nutrióloga. Entonces, esto para decir, primero, decisiones informadas. Segundo, algo que pasamos por alto y tú lo citaste muy bien, la salud mental resulta que a pesar de cómo el mundo ha cambiado, sigue siendo un privilegio. Entonces, cuando yo te digo, Ale, ay, Ale, pero piensa bonito, mira todo lo que tienes, yo estoy hablando desde mi lugar de privilegio. Todos y todas tenemos un lugar de privilegio, especialmente si las condiciones sociales en las que crecimos nos lo permiten. Entonces, hay gente que se puede permitir sentir tristeza, hay gente que no. Hay gente que tiene que levantarse a las 3 de la mañana a salir, a trabajar, a moverse, levantarse por sus hijos, ta, 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 ta. Y otras personas me dirían, ay, sí, pero esa gente es porque no planificó sus hijos o no sé qué. Mira, yo no voy a entrar en eso. Lo que te quiero decir es que sí hay condiciones sociales y económicas injustas que hacen que mucha gente viva en condiciones que no deben. O, hablando de privilegio, yo he atendido en consulta a mujeres maravillosas que han trabajado de modelos con unos trastornos de conducta alimentaria severos y unos niveles de depresión ya que se acercan a la depresión mayor. Ya en algún momento mencionaremos, antes de irnos hoy, los tipos de depresión. Y también se sentían muy mal y no lo podían comunicar, precisamente porque en el círculo que estaban viviendo no se vale, porque ¿cómo te vas a sentir triste? ¿Cómo te va? No, mira todo lo que hay a tu alrededor, mira, no. Entonces, incluso sentir las emociones es un permiso que se da socialmente. Entonces, mi segunda recomendación va a lo siguiente. Sea que tengas o no tengas tiempo, sea que tengas o no tengas el dinero, sea que pareciera que a tu alrededor todo está perfecto o no, sea que pareciera que estás en la relación perfecta o lo que sea, tu sentir vale la pena, tu sentir es incuestionable, tu sentir no necesita justificación. Es verdad, a pesar de lo que digamos, que yo muchas veces caigo en las emociones. Claro, yo puedo elegir, Ale, sí, yo sé, yo puedo elegir sentirme un poquito mejor, puedo elegir en vez de escuchar la persona que siempre me dice, uy, Carolina, qué mal, mira cómo te vistes, mira que no te peinas o lo que sea, puedo elegir escuchar a alguien que me trate más amablemente, yo sé, pero también caemos en las emociones. Caemos y es que no lo elegimos, no es como yo elijo estar deprimida, pues por Dios, no lo elegimos. Pero eso para decir, si yo lo siento, date el permiso. O sea, ok, no tengo tiempo, mis hijos, el trabajo, la vida. Saca 5 minutos para sentirlo, para llorar, para decir, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esta miércoles? Ta, ta, ta. 5 minutos, date permiso de sentirlo. Si todo a tu alrededor está muy bien y tú dices, no, es que aquí no puedo porque ¿cómo voy a decir que estoy triste? Como, ¿pero qué pasa? Como no, si tenemos una vida tan perfecta. Igual, intenta buscar este lugar. Entonces, lo primero, decisiones informadas. Lo segundo es, dale permiso a tu sentir. Reapropia tu derecho a sentir y aprende de tu sentir, ¿no? Entonces, pero para que yo aprenda de algo, primero tengo que sentirlo. Entonces, siéntelo. Lo tercero es invitación total al autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es simplemente yo tengo esta determinada estilo de vida, este determinado estilo de alimentación, este determinado estilo deportivo. Autoconocimiento no es, ay, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, ay, Ale, no me gusta que no me hables así, entonces no me vuelvas a llamar. No, autoconocimiento es, venga, la historia de mi cuerpo, de mis células que viene a contarme. Porque es que yo no soy hija de la nada. Yo soy hija de unas generaciones de mujeres y hombres que en sus células, en su historia genética tienen algo. Conozcamos nuestra historia genética, conozcamos nuestras hormonas, cómo está funcionando esto, neurotransmisores de los que hablamos, la serotonina, la dopamina. Obviamente yo sé que en la cotidianidad puedo hacer cosas por ayudarlas, pero puede que no estén tan bien. O sea, atendámoslas también, no nos volvamos paranoicos,
obviamente con, entonces eso debe ser porque yo estoy haciendo todo bien, entonces mi sistema hormonal y neuronal debe estar muy mal, ¿no? Pero conozcámoslo, ¿no? Conozcamos también los deseos que tenemos, las cosas que queremos, las cosas que necesitamos. Conozcamos, en autoconocimiento también va los propios procesos de aprendizaje, porque a mí me cuesta más mantener la atención en una cosa o en otra. ¿Cómo es mi manera de aprender? ¿Cómo es mi manera de entender las cosas, ¿no? Conozcamos cuáles son mis disparadores ante la depresión y la ansiedad. Independientemente de las diferentes manifestaciones de la depresión, por ejemplo, hay disparadores. Para conocer cuáles son mis disparadores, tengo que hacer un ejercicio de autoseguimiento. Yo siempre digo, volvámonos experimentadoras de nosotros mismos, como nuestras propias detectivas, nuestros propios detectives, y es, ok, pongámonos a mirar qué está pasando en nuestra vida, cuáles son nuestros disparadores, qué nos dispara la tristeza, qué nos dispara la irritabilidad, qué nos dispara la incapacidad de sentir, la sensación de vacío. Ahora, en lo más motivacional, ¿no? ¿Cómo está nuestro nivel de conexión con la vida, lo que hago y con quién lo hago, cómo me siento, ¿no? ¿Cómo está mi apatía? En los síntomas más físicos de la depresión, que está relacionado con alteraciones de sueño, apetito y el deseo sexual también. ¿Cómo es mi relación con la sexualidad? ¿Quién me la trajo? ¿Cómo la aprendí? ¿Cómo la vivo? ¿En dónde la vivo? ¿Con qué la relaciono? Es increíble, Ale, cuando yo hago talleres de autoconfianza, que lo hago totalmente desde una perspectiva no como nos la venden normalmente, desde otro lugar. Increíble que después de un ejercicio muy sencillo, la gente me dice, yo no sabía que todos los días o que al menos 4 veces al mes me dolía la cabeza. Entonces, en lo físico, yo me acostumbro a vivir con cosas. La alergia, el dolorcito, la resequedad, la incomodidad. Nos acostumbramos a vivir con incomodidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las incomodidades con las que te has acostumbrado a vivir? Y, por supuesto, digamos, los síntomas o situaciones más interpersonales, que es quién nos produce rechazo, quién nos produce hastío, quién nos produce miedo, quién nos produce violencia, quién nos produce negación. Puede ser un recuerdo, puede ser una persona, puede ser una situación social. Digamos que para empezar, yo diría esos 3 lugares. Entonces, decisión informada en todo lo que dijimos. Segundo, darle lugar, espacio y tiempo a nuestro sentir. Ojo, para las personas que nos escuchan y digan, ay, pero yo estoy re bien. No, me alegra que estés súper bien, pero a veces yo esperé hasta que llegara el síntoma para en verdad revisarme. Esperé a que llegara el síntoma para parar y decir, tengo hastío de esto, tengo aburrimiento de esto, tengo pereza de esto, tengo ganas de esto, tengo dolor de esto. Y estoy hablando de hombres y mujeres. Porque si bien yo atiendo principalmente mujeres, llegan hombres a mi psicoterapia también buscando un espacio en donde lo masculino pueda expresarse de manera más vulnerable. Eso me honra profundamente, pero no niego que me reta, porque claro, mi conversación siempre era un poco más con las mujeres, pero me honra mucho más este lugar con los hombres, es precisamente por eso, porque necesitamos darle lugar al sentir, incuestionable, detente a sentir, y sentir no es, ¡ay, qué maravilla la vida, los pájaros como se... ¡Ey! Si yo me siento afuera, si yo siento de verdad, voy a escuchar el zancudito, el frío, el calor, cómo me atraviesa la vida, cómo me atraviesa la pandemia, la cuarentena, independientemente de que tú y yo tengamos trabajo y de que estemos, no. Tú lo dijiste, la migración, cómo me atraviesa el haberme ido, aún a pesar de que hayan pasado tantos años, que te sigue atravesando y a mí me sigue atravesando. Cómo le atraviesa a la gente que se quedó, que yo me haya ido. Es decir, sentirlo. Y lo último entonces también es, vamos a volvernos detectives y rastreadores de nuestra vida. No vivamos en automático, pero en automático no es, ay, no, estas ideas, con todo el amor lo digo, pero también quiero decir que no funcionan siempre. No sobrevivas, vive tu máxima versión, dale. Hey, sí, y yo también puedo hacerlo, o sea, yo lo sé, pero cuando digo autoconocimiento, digo, ¿cuáles son tus disparadores? Algo siempre hay algo que me dispara algo que me dispara la libido, que me dispara el placer, que me dispara el instinto sexual, el instinto de violencia, el instinto, pero también que me dispara la tristeza, el hastío, la culpa, siempre, siempre hay un disparador. ¿Cuál fue el disparador de la depresión? Luego de que yo hice ya mi abordaje neuropsicológico, ahora empecemos a pensar cuál fue en mi historia el disparador de la depresión y qué papel juega la depresión en sostener un, entre comillas, equilibrio en mi sistema social y familiar. Porque otra vez, y quiero ser insistente con esta idea, quien vive depresión y ansiedad realmente también está sosteniendo en sus hombros una solución a algo que en su sistema requiere ser cambiado. Alice Mila,
lo diría, que se escribe como un poco Alice Miller, en su libro El cuerpo no miente, si bien no trata la depresión, habla más sobre cómo el cuerpo, digamos, encara, guarda muchos procesos que tuvimos que callar emocionalmente. Ella no habla directamente de la depresión, pero en su libro El cuerpo no miente me parece que es súper poderoso para poder pensarnos cómo el cuerpo, digamos, nos lleva a ese vehículo, ¿no? Como un síntoma encara otra vez una solución casi que desesperada a algo que antecede a la persona. Entonces, si tu amigo, tu amiga, tu familiar, tú estás deprimido, el problema no es la persona. Dejemos de individualizar la enfermedad. Esto es responsabilidad social y familiar. Y todos tenemos responsabilidad en esto. Ahí eso es empatía. Empatía no es decir, oye, Ale, cuentas conmigo, llámame. Sí, chévere. Pero empatía es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dejamos de hacer? Ahí creamos sociedades diferentes. Y algo también en lo que trabajo, además de terapia narrativa, recomiendo mucho la terapia centrada en estrategias, ¿no? La terapia un poco más estratégica desde la terapia sistémica. Es súper chévere porque saca la culpa y el síntoma del individuo y lo pone en un contexto más social. Yo creo que eso es súper sanador. Yo creo que eso genera sanaciones mucho más completas, sociedades mucho más humanas, mucho más justas. Yo me quedaría como con esos tres elementos. Bueno, la verdad es que ahorita mientras que ibas hablando, iba yo en un recuento de muchas cosas que hice netamente inconsciente y netamente simplemente guiada por lo que fuera que en ese momento me daban ganas o podía hacer, ¿no? Porque había momentos en medio de transitar mi depresión, luego de uno de los intentos de suicidio que tuve, en donde realmente era que abrir los ojos costaba muchísimo, costaba levantarme, y yo siempre he sentido esto y yo se lo agradezco al universo, porque tuve un angelito en forma de una perrita que llegó a mí y ella me dio sentido de vida, porque era de cierta forma, si yo no me levanto, si yo no tomo la fuerza dentro de mí para abrir los ojos, pues ella no va a comer, nadie la va a sacar. Y ahora que te escucho hablar de todas estas herramientas que podemos utilizar, sobre todo la de realmente sentarnos y sentir y llorar y gritar y decir no me siento bien, creo que esta perrita me dio ese espacio, porque cada vez que la sacaba eran 2-3 horas en el sitio más paradisíaco que te puedes imaginar, ¿no? En la playa, así, la playa de arena blanca, mar azul, que en ese momento a mí me parecía, ¿no? Whatever, no lo puedo ver ni bonito, pero cada vez que la sacaba ella era sentarme, y yo creo que esa perrita me vio llorar lo que nadie me ha visto llorar, me vio gritar lo que nadie me ha visto gritar, y de cierta forma para mí representó como por lo menos ese ser vivo al que le podía decir lo que yo quisiera, ¿no? Creo que por eso digo, inconscientemente transité esa depresión de esa forma de permitirme sentir frente a alguien que sabía que no me iba a juzgar, o frente a un animal que sabía que no me iba a decir es que te tienes que sentir bien, es que no sé qué, porque cuando volví a mi casa sentía la responsabilidad, y obviamente no estoy diciendo esto es problema de mi familia o es problema de mi mamá, no, porque nunca me dijeron es que tienes la responsabilidad, no, pero sentía la responsabilidad de que tenía que estar bien para que mi mamá no se preocupara por mí. Tenía que estar bien para que mi papá no se preocupara. Tenía que estar bien para que mis amigos no estuvieran todo el tiempo, ay, es que es una mamera estar contigo, ay, es que siempre estás triste, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante darnos ese espacio, y también creo que es muy importante entender que cuando te das el espacio de sentir, el sentir pasa. Creo que a veces mi miedo más profundo era, si me doy el espacio de sentirme tan mal como sé que me quiero sentir, me voy a quedar ahí. Y creo que ese era como mi miedo más profundo, a decir no voy a poder salir de ese hoyo negro en el que me sentía, ¿no? No voy a poder salir. Si me permito sentir esa tristeza profunda, nunca va a pasar. Y realmente hoy en día puedo mirar hacia atrás y decir, no, es que gracias a que me permití sentirme tan mal y permití llorar y permití gritar y permití realmente que la emoción me invadiera, pudo pasar y pudo decir, ok, ya estuve aquí, ya siento esto, ya pude hacer como un recuento de qué era lo que sucedía y pude transitar hacia otro lugar. Pero creo que sí, muchas veces, y sobre todo a los hombres, sobre todo en esta sociedad tan patriarcal, tan machista en la que vivimos,
es esta cosa a los hombres de no llores, o a las mujeres, no tienes que ser fuerte también, ¿no? O sea, no puedes, tienes que estar sonriente todo el día porque tienes que ser el alma de la casa. Y nos quitamos un poco esta parte de sentir la tristeza profunda, de sentir que tenemos que perdernos un poco en esa tristeza para poder pasar al otro lado. Y la verdad es que sí, creo que muchas veces, sobre todo hoy en día en este mundo de la información, sentimos que tenemos tantas herramientas a nuestro alrededor, tenemos tanta información, que a veces terminamos perdiéndonos en toda esta información para no sentir. Entonces yo me resguardo en que sigo a 20 psicólogos, a 200 terapeutas en mi Instagram, le doy like a todas las frases bonitas, comparto con 20 personas las frases motivacionales, pero eso es lo que estoy haciendo para transitar mi depresión. Cuando realmente, hombre, a veces lo que necesitas hacer es simplemente estar contigo misma, estar en el silencio, estar un segundo, como dices tú, si tienes 5 minutos, enciérrate en el baño y 5 minutos, siente ese dolor, que de verdad que después va a ser una carga mucho menos profunda. Porque cuando la dejamos allí, y hace nada, este fin de semana leí un libro que hablaba de la depresión, que hablaba sobre el suicidio, un libro de ficción muy bueno, se lo recomiendo a todo el mundo, se llama La librería de medianoche. Y es una historia de una chica que comete un suicidio, pero básicamente la historia te lleva a entender que la base del suicidio no es simplemente que todo estaba mal o que se sentía triste, sino todas estas acumulaciones de culpas, de tristezas, de emociones no sentidas, de arrepentimientos que realmente nunca cuestionamos, que realmente nunca nos sentamos a preguntarnos qué es esto, por qué me siento así, por qué me siento culpable de que haya pasado cierta cosa en mi familia, por qué me siento culpable de un divorcio de mis papás, por qué me siento culpable de la muerte de algún familiar, por qué me siento culpable de que me tenga que estar encerrada aquí todo el día, o de que tenga un trabajo mientras que mientras que un amigo no lo tiene, ¿no? Entonces creo que a veces también es un poco como permitirnos ese sentir y permitirnos entender que podemos tener compasión con nosotros mismos, que no tenemos que simplemente, sí, entonces ya me siento mal, bueno, ya me siento bien mañana y listo, y de pronto, estoy mal yo por sentirme culpable, pero bueno, no importa, yo arreglo aquí mi problema conmigo misma. Y es un poco como, hombre, ten compasión contigo misma. Si necesitas un día de silencio, date el día de silencio. Si necesitas eliminar Instagram, elimina Instagram. Si lo necesitas hacer, hazlo. Ya después, cuando te sientas mejor, vuelves a ello. Pero bueno, creo que me quedaría hablando contigo horas y horas y horas. En este momento voy a romper un poco la estructura del podcast, porque normalmente te pido estas frases, preguntas, actividades que nos puedan ayudar a retar nuestra narrativa, pero creo que ya nos vamos con un montón de tarea para realmente transitar, sentir nuestras emociones, cuestionar estos triggers, estos gatillos que tenemos en nuestra vida. No sé si quieras compartir algo más con nosotros, de pronto por una persona que nos escucha y está en medio de una depresión, o que conoce a alguien que está en una depresión, o que simplemente dijo, ok, me voy a dar el permiso de transitar mis emociones, así no sea que esté llegando todavía a este síntoma. No sé si quieras compartir algo más con nosotros. Ale, yo cuando te escuchaba solo podía decir sí, 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 sí. O sea, estoy absolutamente agradecida de esta conversación y de las personas a las que podamos llegar, y que esas personas también permitan compartir este contenido, porque en medio como un poco de los lugares que vimos hoy, ¿no? Depresión como este lugar que se ha categorizado como clínicamente como un trastorno en salud mental, en donde perdemos el sentido de vida y que se ve manifestado a nivel físico, neurológico, en nuestras rutinas de alimentación y de sueño, en nuestra libido, en la capacidad que tenemos o no de concentrarnos, en la capacidad que tenemos o no de sostener proyectos. Es decir, acordémonos que es todo un complejo bioquímico, social, cultural, familiar y emocional, que como tal debo tratarlo, ¿no? Entonces, además de todas las recomendaciones, lugares que dimos, importante recordar que no hay un tipo de depresión, no hay un tipo de tristeza. Hay cualquier cantidad de manifestaciones emocionales como seres humanos en el mundo, y acordémonos que también las manifestaciones emocionales corresponden a una cultura y un tiempo particular. Probablemente para los Embera en Colombia la depresión existirá desde otro lugar. Los Embera son una comunidad
indígena, que dentro de ellos también hay unas diferencias, ¿no? Hay unas subcomunidades, por llamarlo de alguna manera. Probablemente en algún lugar de África sea muy distinto y para nosotros sea distinto. Entonces, acordarnos que también es muy contextual. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no hay salvación? No, precisamente que somos dueños y dueñas de generar responsable e informadamente nuestros propios botiquines de salud mental, de primeros auxilios, pero adicionalmente de ayudar al otro a transitarlo responsablemente. Entonces renunciemos a dar consejos, renunciemos a la necesidad de estar bien. Yo no quiero que estés bien solamente. Yo quiero que quieras y que puedas estar bien, no que tengas que estar bien. Yo no quiero que te obligues a estar bien, ni que nadie te obligue a estar bien. Quiero que lo puedas hacer, por supuesto. Quiero que lo elijas también. Pero también, cuando te sientas abatido o abatida, quiero que te des el permiso de sentir las emociones. Entonces, yo creo que como idea, aunque parezca como tal vez lógico o que podamos asumirlo, perdón, es apropiémonos de nuestro derecho a sentir. Digamos que hay que aprender de nuestro sentir y sentir aprendiendo. Los seres humanos aprendemos desde una disposición emocional. Llámese miedo, llámese rabia, llámese alegría, llámese plenitud, llámese felicidad, llámese esperanza. Aprendemos desde una emoción. Entonces, aprende de tu sentir y siente para aprender. Entonces creo que me iría como con ese lugar y en tipos de depresiones, por eso va a ser tan importante que si hoy estás viviendo con esto y como bien lo decía Ale, no se trata de seguir miles de cuentas en Instagram, en Facebook y con eso yo ya estoy sano y sana, ningún contenido virtual va, incluso ningún libro va a reemplazar la conversación humana con alguien que esté capacitado o capacitada para tener esa conversación, porque es a través de la conversación que yo voy a generarme nuevas preguntas liberadoras. Las respuestas no liberan necesariamente, las preguntas sí, siempre van a liberar, porque me plantean escenarios que yo no conocía, que había dado por hecho, y también me ponen en un lugar de responsabilidad de ser yo el artífice o el artífice de la respuesta, ¿no? Y entender que como no hay una sola manera de expresar las emociones, no hay una sola medicina, pero además no hay una sola depresión, ¿no? Solo me quiero ir también mencionando que algunas de las más comunes que yo encuentro en psicoterapia son, y en otros contextos clínicos en donde tienen que intervenir ya psiquiatras, por ejemplo, son los episodios de depresión mayor, la depresión subclínica, la depresión que está relacionada con síntomas psicóticos. Dentro de la depresión también se presenta algo que escuchamos mucho, que es el trastorno bipolar. Algo que también encontramos mucho es el trastorno distímico y también el trastorno depresivo recurrente, ¿no? Entonces no es que yo pasé depresión un día y ya, digamos, eso me genera un proceso de autoconocimiento para poder seguir gestionando la vida a futuro. Y no es que tú y yo tomamos antidepresivos y eso ya funciona, o tomo melatonina para dormir y ya se me solucionó el problema de insomnio. Sí, puede ser, temporalmente, pero todo es un proceso. Entonces me voy con esa invitación, mucha paciencia, mucha dulzura, como tú lo dijiste, mucha compasión, me parece una palabra muy linda que desafortunadamente la gente le sigue teniendo miedo, o le seguimos teniendo miedo. Ay, compasión, ay, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué pobrecito? No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Con pobrecito ni nada de eso, ¿no? Sino esta inocencia. Les dije, el cuerpo no miente, pues su emoción tampoco. Entonces, hagámosle caso, démosle lugar al malestar, tantas cosas bonitas que se aprenden después de las noches oscuras. Obvio, yo no quiero que te quedes en la noche oscura otra vez, pero tampoco quiero que tengas que estar bien. Quiero que quieras estar bien, quiero que puedas estar bien, pero no te fuerces, ¿no? Creo que yo me voy con las ganas de decirle a todas las personas, si estás pasando por una depresión, si estás atravesando por este proceso, no estás sola en el mundo, no estás solo en el mundo. Muchísimas personas hemos pasado por ahí, pasamos por ahí, o incluso vamos a pasar por allí otra vez o por primera vez, y existen muchísimos recursos. Yo la verdad que si bien veo el internet a veces como un mal, también lo veo como un bien muy grande, porque por lo menos hoy en día siento que sí puedo acceder a ayuda mucho más fácil. Creo que en su momento busqué muchísimo cómo acceder a líneas de ayuda, a psicólogos, a personas, y era muy difícil. Creo que hoy en día es un poco más fácil, así que si en este momento sientes que necesitas ayuda,
por favor, están estas herramientas, está en mi página, puedes encontrar el contacto de Carolina, puedes encontrar el contacto de otros psicoterapeutas, me puedes escribir si quieres y haré todo lo posible para ponerte en contacto con una persona que te pueda ayudar, o le puedes escribir a Carolina en Instagram, en su Instagram que es @ellamigra, y puedes encontrar allí alguna ayuda. Si te sientes mal, créeme de verdad que no estás solo en el mundo, que sea por la situación que sea que estés atravesando en este momento, puedes encontrar ayuda y de verdad que a mí, si en algún momento quieres escribirme y quieres pedirme ayuda, trataré en todo mi poder de brindarte un apoyo de una u otra forma. Carolina, lo último, por favor, compártenos tus redes, tu página web para que sepan las personas dónde contactarte. Pueden encontrar también recursos gratuitos en salud mental desde la perspectiva que yo manejo, que es la terapia sistémica y la terapia narrativa, en www.ellamigra.com, en mi Instagram @ellamigra y en Facebook @ellamigrared. A propósito de eso, pronto se viene un programa especial, corto, concreto, pero con muchas herramientas claves para abordar la ansiedad y los trastornos de ansiedad, precisamente para las personas que o nunca han ido a psicoterapia y quieren, pero si quieren trabajarse, o a las personas que están interesadas en ese tema, o a las personas que están viviendo con ansiedad, o a las personas que viven con alguien que probablemente esté conviviendo con la ansiedad. Así que invitados e invitadas a acercarse. Y como Alma, mujer colombiana, psicoterapeuta, Ale, te agradezco de alma a alma, me encanta tu apuesta, me encantan las conversaciones que tenemos, y también pues a tu servicio y al servicio de las personas que nos escuchan. Carolina, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Solamente les digo que esto también pasará. Todo en la vida pasa, todo en la vida se transita y todo va pasando con su tiempo, y créanme que en algún momento van a mirar para atrás y van a decir, ok, pasé esto, aprendí esto, ahora sigo en mi camino. Así que nada, les mando un beso gigantesco a todos, un abrazo, y nos vemos la próxima semana con otro invitado, otro tema y muchísimas más preguntas. Bye bye. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Ya sabes que si te gustó este contenido, por favor compártelo con amigos, familiares o personas conocidas. Y si conoces de alguien que puede o está transitando por medio de una depresión, por favor comparte este contenido porque creo que le puede ser de muchísima ayuda. Recuerda que ningún contenido digital o físico puede reemplazar el acompañamiento y la ayuda de un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra. Así que si te encuentras transitando una depresión y crees que necesitas ayuda, por favor encuentra ayuda en un profesional o contáctame, que te daré todos los contactos que tengo de diferentes psicólogos. Ahora sí, un besito y muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que haya movido algo en ti.